Entonces, en seguridad industrial deben haber visto ustedes inicialmente los aspectos legales que están establecidos en nuestro país, ¿no? Entonces, como es de conocimiento de ustedes, en primera instancia, ahí tenemos lo que es la Constitución de nuestro país, ¿no? Que es la Carta Magna Suprema que rige todos los aspectos legales en nuestro país, ¿no? Luego están los convenios internacionales. En estos dos principales documentos, inicialmente en la Constitución, ya se establecen las directrices específicas para que las actividades laborales se cumplan con seguridad, ¿no? En los convenios internacionales, en cambio, tenemos todo lo relacionado a acuerdos firmados por nuestro país y fundamentalmente con la OIT. Por ejemplo, tratados que tienen que ver con el tratamiento apropiado de procesos relacionados con el asbesto y tantas otras actividades relacionadas con la salud laboral. Se han firmado acuerdos internacionales entre nuestro país y la OIT, y a los cuales tenemos la obligación de acogernos y por lo tanto esos acuerdos cumplirlos en las actividades laborales en las que nos desempeñamos, ¿no? Entonces, este es un poco el tema del orden legal, ¿no? Y de acuerdo a la pirámide de Kelsen también, y recuerden que la Constitución es la que está justamente en lo más alto de esta pirámide, ¿no? Es decir, ninguno de los documentos que están por debajo, convenios, en este caso los códigos, el Código de Trabajo, específicamente que también deben haber ustedes haberlos revisado, en materia legal de seguridad específicamente, todos estos no pueden contravenir lo que esté establecido en la Constitución, ¿no? Es decir, en orden, según cómo van apareciendo, esos documentos no pueden contravenir a lo que ya está establecido, dispuesto en los documentos superiores, ¿no? Entonces teníamos el Código del Trabajo, donde está establecido los aspectos legales que rigen para las empresas, para los trabajadores, el cómo se desarrolla la parte de los contratos, cómo se maneja el tema de las indemnizaciones, todas esas situaciones están en nuestro Código de Trabajo, ¿no? Luego tenemos el decreto, específicamente en materia de seguridad, el decreto ejecutivo 2393, que es el documento que en este caso rige todos los aspectos legales en materia de seguridad para que cualquier tipo de organización debe cumplir con esa situación, ¿no? Entonces, todas las empresas, organizaciones de nuestro país deben cumplir con lo establecido en el decreto ejecutivo 2393. Y vamos a hacer una revisión rápida también de los principales aspectos de ese decreto. Luego están las leyes generales, leyes específicas. Ahí tenemos las leyes en materia también de seguridad. Hay reglamentos, las normas también que se establecen a nivel de nuestro país por parte del INE. Y luego los reglamentos, ¿no? Hay varios reglamentos en materia de seguridad que están establecidos en nuestro país. También estamos próximos, miren, creo que un mes más o menos, ya va a salir una ley orgánica en materia de seguridad, ¿no? Y que va a estar justamente en ese quinto nivel que estamos viendo aquí. Entonces, ese documento ya es un documento más alto en relación a los reglamentos que normalmente conocemos, ¿no? Y finalmente vienen el tema de instructivos específicos que los emite ya sea el Ministerio de Trabajo o el IES en materia de accidentes, de enfermedades ocupacionales, los instructivos por parte del Ministerio de Trabajo de todo tipo de situaciones que tienen que ver con la salud, con recomendaciones de aplicación para evitar accidentes y enfermedades, ¿no? En definitiva. Entonces, esa es una situación genérica de cómo está manejado en nuestro país la parte reglamentaria, ¿no? Y ahí tenemos el listado de algunos de los documentos que justamente aquí ya están solamente los que en materia de seguridad
rigen en nuestro país, ¿no? Ya habíamos hablado de la Constitución Política de la República, el Código de Trabajo, el régimen de salud. Tenemos el reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresa. Ya más adelante vamos a revisar, por favor, irnos acordando ahí cuál es el requisito para que una empresa obligadamente deba constituir un servicio médico de empresa. Esta es la primera parte que debemos conocer. De pronto puede salir en una de las evaluaciones justamente las características de la pirámide de Kelsen y puede haber requisitos también en alguna evaluación de establecer cuál es la obligatoriedad para las empresas que tienen más de tantos trabajadores. O a su vez, se puede cambiar la pregunta consultándoles cuál es el requisito para constituir un servicio médico de empresa. Entonces, esa información está, por ejemplo, aquí en el reglamento para el funcionamiento de los servicios médicos de empresa. Ahí dice incluso el personal, tanto médico como paramédico, que deben tener estos servicios médicos en las organizaciones que, de acuerdo a los aspectos legales reglamentarios de nuestro país, está así establecido, ¿no? Entonces ya les voy a consultar más adelante, esa reitero puede ser una de las preguntas. El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, o conocido como famoso Decreto Ejecutivo 2393, ¿no? Y miren ahí el año, 1986. Este documento está vigente en nuestro país desde el año 86. ¿Qué presidente de la República tuvimos en ese entonces? Ya saben eso ustedes. León Febres Cordero, ¿qué fue? León Febres Cordero, ¿no? Entonces, en ese año estaba de presidente el ingeniero León Febres Cordero. Entonces, en ese año se decreta con el número 2393, es decir, 2393, este decreto, y por eso dice ejecutivo, ¿no? Los decretos ejecutivos los emite la Presidencia de la República. Y en ese año entonces se decretó este Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, ¿no? Ahí entonces se establece todos los requisitos que en materia legal, de forma obligatoria, todas las organizaciones de nuestro país deben cumplir, ¿no? Ya vamos a hacer un recorderis porque de ahí van a salir también algunas de las preguntas que ustedes tendrán que contestar justamente en la evaluación mediante examen complexivo, ¿no? En la parte teórica. Luego tenemos el Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo mediante resolución 741 del año 1991. Lo emite el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso, ¿no? Anteriormente, el IES regía justamente o era el encargado de controlar que todos estos aspectos en materia de seguridad se controlen y se cumplan en las diferentes organizaciones de nuestro país. Pero a partir del año 95, el Ministerio del Trabajo asumió completamente esa responsabilidad y dejó para que el IES, a través de la División de Riesgos del Trabajo, maneje exclusivamente lo que le compete a esa cartera, que es el tema del seguro de vida, ¿no? El seguro médico, el seguro de vida, el seguro mortuorio, etcétera, de todos los afiliados. De tal manera que en riesgos del trabajo, lo que le compete ahora al Seguro Social, a través, reitero, de la División de Riesgos del Trabajo, es el control de los accidentes y de las enfermedades ocupacionales y lo que de ello se deriva, que es las indemnizaciones cuando se declara una responsabilidad patronal o ellos se encargan de cubrir la indemnización a los trabajadores a los que se haya declarado como enfermedad ocupacional o accidente laboral, ¿no?
Esos aspectos son los que deben también tener claro ustedes qué se considera un accidente del trabajo, qué se considera enfermedad profesional y de ahí cuándo se determina responsabilidad patronal, en la que se establece que el patrono debe cancelar o debe pagar la indemnización a que tenga derecho el trabajador accidentado o con presencia de enfermedad ocupacional, ¿no? Entonces, de ahí van a salir también preguntas para el examen complexivo en la parte teórica, como les decía, ¿no? Recuerden que se establecen 300 preguntas y de ahí se les sortea alrededor de 100 preguntas donde pueden ir de diferentes situaciones, ¿no? Entonces les puede salir preguntas relacionadas a esto que estamos viendo en materia de seguridad, los aspectos legales, o les puede salir preguntas ya en materia de higiene industrial, ¿no? En cuanto tiene que ver a la aplicación de la gestión de riesgos, que ya vamos a aclarar eso más adelante. Luego tenemos la normativa para el proceso de investigación de accidentes e incidentes que lo maneja justamente la División de Riesgos de Trabajo del IES, como decíamos, ¿no? Y eso dentro de los principales listados normativos, ¿no? Ahí tenemos otros reglamentos para reglamento de seguridad del trabajo contra riesgos de instalaciones de energía eléctrica, el reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas. Aquí en la construcción y obras públicas, los contratistas están, miren, obligados a contratar un profesional en materia de seguridad y que justamente pueden ser ustedes como ingenieros industriales o con una maestría en seguridad industrial que pueden controlar los aspectos de seguridad en cualquier tipo de edificación, construcción u obras públicas que se estén desarrollando, ¿no? Porque está establecido en nuestro país que estas actividades debe manejárselas a través de un profesional que controle los riesgos del trabajo que ahí van a estar presentes, ¿no? Por sus propias actividades. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan porque justamente puede ser una de las fuentes de trabajo de ustedes más adelante, ¿no? Y luego tenemos el reglamento de seguridad e higiene del trabajo en puertos, ¿no? Eso es exclusivamente para el personal que realiza actividades en puerto. Reglamento de uso y aplicación de plaguicidas en las plantaciones dedicadas al cultivo de flores. En algún momento incluso también pueden ser contratados por alguna empresa que esté trabajando justamente con el cultivo de flores y la exportación. Ustedes tienen que saber cómo debemos aplicar los aspectos de seguridad en este tipo de actividades. Entonces, para eso hay este reglamento de uso y aplicación de plaguicidas, ¿no? Tenemos la norma técnica ecuatoriana, la INEN 2288, que habla sobre productos químicos peligrosos en cuanto al etiquetado y precaución. En todo tipo de organización que se manejen productos químicos, tenemos que saber qué aspectos de seguridad se deben tener en cuenta para evitar que estos productos químicos generen afectaciones a la salud de las personas, ¿no? Para eso entonces tenemos que realizar un etiquetado de precaución y para eso nos basamos justamente en esta norma, ¿no? Y así tenemos otras normas INEN relacionadas al transporte y almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, eso es para el transporte de un lugar a otro. Hay empresas que trasladan estos productos químicos de un lugar a otro, de un local a otro, a diferentes dependencias de las organizaciones, y eso no es cuestión de subir en un balde, en una camioneta, en un camión, y nos fuimos. Sino que esto tiene que tener un manejo de precaución y las señales apropiadas, ¿no? Entonces, para eso nos basamos en esa norma. También tenemos el reglamento de seguridad minera, obviamente también ahí para controlar los aspectos de seguridad y los diferentes convenios en seguridad salud suscritos y ratificados por el Ecuador con la OIT, ¿no? Dependiendo de la organización en la que desarrollemos actividades, más adelante tenemos que analizar si la actividad laboral en la que estoy desempeñándome debe cumplir con algún convenio con la OIT, ¿no? Entonces ahí tenemos que
chequear cuáles son estos convenios. La resolución 010 del Reglamento General de Responsabilidad Patronal del IES, ahí es donde se establece cuándo cuándo se debe determinar que existe responsabilidad del patrono sobre la presentación de accidentes y enfermedades ocupacionales, ¿no? Que en resumen es fundamentalmente cuando el patrono no haya dado cumplimiento a todos estos aspectos legales que en materia de seguridad, miren, estamos chequeando, ¿no? Los patronos, los gerentes de las diferentes empresas, los presidentes de las empresas, pues no van a tener todo el conocimiento en materia legal de todo esto que estamos viendo. Y es una responsabilidad de ellos, en cambio, gestionar esto dentro de las organizaciones. Para eso, entonces, justamente se contrata personal, profesionales que dominen cada uno de estos temas y en este caso ustedes van a ser asesores de estos gerentes, de estas empresas y en función a eso ustedes tienen que eh, establecer o advertir a las empresas qué es lo que se debe cumplir en materia de seguridad. Y en función a eso, entonces evitamos que la empresa caiga en responsabilidad patronal que implica el pago de indemnizaciones al personal que sufrió de accidentes o enfermedades, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos un resumen y miren la cantidad de otros documentos de forma legal que existen en nuestro país, ¿no? Señales y símbolos de seguridad, todo lo que tiene que ver con almacenamiento y transporte de plaguicidas, el manejo y uso de extintores portátiles, el trabajo en asbesto, ese por ejemplo es de acuerdo justamente a la aplicación del convenio 162 con la OIT, y que las empresas que trabajen con asbesto están obligadas a dar cumplimiento a esas disposiciones, ¿no? Hay una ley de la Federación Odontológica, incluso también en materia de seguridad, reglamentos de manejo de desechos sólidos para los establecimientos de salud de nuestro país. Hay ex graduados también que están trabajando en ministerios de salud, en hospitales, y tienen que saber cómo se realiza el manejo de estos desechos sólidos, ¿no? En todo eso es parte de la profesión de ustedes, ¿no? Bien, y dentro de la constitución y política de nuestro país tenemos que sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra, estamos hablando ahí de los gerentes, de los dueños de las empresas, o se preste servicio, será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones legales, ¿no? Entonces, desde ahí ya se establece la obligatoriedad de los patrones de cumplir con todos estos aspectos. Recordemos ahí brevemente también que a veces se da que las empresas les hacen firmar ciertos documentos al personal, deslindándose de cualquier responsabilidad sobre la generación de accidentes o enfermedades, ¿no? Así firme el personal laboral en la parte legal, cualquier situación de este tipo que contravenga lo establecido en la Constitución Política del Ecuador es ilegal, ¿no? Así esté firmado por quien esté firmado, con huellas digitales, etcétera, todo lo que sea, eso no sirve en los aspectos legales, porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables e inalienables, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes conozcan. En el seguro general obligatorio, entonces ahí se establece justamente la potestad del IES a través de riesgos del trabajo de cubrir las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte, ¿no? Entonces, riesgos del trabajo ya se dedica exclusivamente a este aspecto. Entonces, eso ya está establecido, miren, desde la Carta Magna de nuestro país, ¿no? Y en el Código de Trabajo, ahí tenemos todos los aspectos del contrato laboral, las obligaciones del empleador y trabajador, del trabajo de las mujeres y menores, determinación de los riesgos y responsabilidades del empleador. Ahí hablamos de los accidentes, de las enfermedades profesionales, de las indemnizaciones, ¿no? Y de la prevención de los riesgos, de las medidas de seguridad e higiene y de la disminución de la capacidad para el trabajo. Cuando esto se genere, entonces ahí está establecido
en el capítulo 4 del Código de Trabajo. Ese es un documento que debemos tener, es un poco como la Biblia para nosotros en materia de seguridad, ¿no? Porque es ahí donde se establece todos los aspectos legales. Ya vamos a revisar más adelante rápidamente, ¿no? Entonces, para los efectos de contrato de trabajo, dice que los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando a consecuencia de ellos el trabajador sufra daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo con las obligaciones establecidas en este Código de Trabajo, ¿no? Siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, cuando la empresa no le afilió al Seguro Social a ese trabajador y ese trabajador sufre un accidente o una enfermedad ocupacional, entonces, de acuerdo a este artículo, el gerente de la empresa, el dueño de esta empresa, está en la obligación de indemnizarle a ese trabajador por los accidentes y enfermedades que se hayan presentado, ¿no? Cuando hay dos o más empleadores, entonces dice que será de responsabilidad solidaria para los empleadores cubrir de igual manera esas indemnizaciones, ¿no? Y aquí tenemos de las obligaciones del empleador, ¿no? Esta es una de las potenciales también preguntas que pueden salir en la evaluación, ¿no? En materia de seguridad, que esté establecido como obligación por parte de los empleadores. Puede ser esa una de las preguntas. Entonces ahí establecemos, por ejemplo, que ustedes tienen que seleccionar de varias alternativas, las que de acuerdo ya a su conocimiento en función a esto que estamos revisando, consideren que son obligaciones de los empleadores, ¿no? Las obligaciones son algunas significativas, ¿no? Dentro de esas hemos resaltado algunas que por sus características se puede entender que son de cuidado especial y que por lo tanto están ahí resaltadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo sujetándose a las disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias en las que se contemple todo lo relacionado en materia de seguridad. Es decir, que aseguremos que los trabajos, las actividades laborales se desarrollen con seguridad, ¿no? En el punto 3 de ese artículo habla de indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales. Con la salvedad, dice prevista en el artículo 38. Es decir, siempre que el trabajador no esté afiliado al Seguro Social, el empleador tiene la obligación de indemnizarlo. Si está afiliado al Seguro Social y si se declaró que es un accidente laboral, una enfermedad profesional, es decir, que el patrono no tuvo incidencia a través de que sí cumplió con todos los aspectos legales en materia de seguridad, entonces ahí sí el IES le cubre esas indemnizaciones por accidente o por enfermedad profesional, ¿no? Caso contrario, el empleador es el que debe cubrir estas indemnizaciones. A veces los patronos se niegan a cubrir esta situación, ¿no? Y a veces dicen, ¿y dónde está establecido esto? Entonces ya sabemos que eso está en el Código de Trabajo, en el artículo 42, como parte de una de las obligaciones del empleador, ¿no? Dentro de los otros aspectos relevantes, establecer comedores, miren, para los trabajadores, cuando estos laboren en número de más de 50 trabajadores en la fábrica, empresa, organización, y los locales de trabajo estuvieran situados a más de 2 kilómetros de distancia de la población más cercana, ¿no? Es decir, los trabajadores no tienen un lugar a donde ir a servirse sus alimentos del mediodía. En función a eso, entonces, hay obligación del empleador de cubrir mediante un comedor esta necesidad de sus trabajadores, ¿no? Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos, materiales necesarios para la ejecución del trabajo en condiciones necesarias para que éste sea realizado, ¿no? Eso es obligación. Hay algunas empresas incluso que les descuentan
de roles, el uso de útiles, de instrumentos, de materiales que van a hacer uso en sus actividades diarias, ¿no? Eso está prohibido, donde se establece justamente aquí en esta parte, ¿no? Eso dentro de los principales. Hay otros más. Ahí quiero escucharles a ustedes, por favor, de lo que nos acordamos. ¿Qué otros aspectos relevantes tenemos dentro de las obligaciones del empleador? Reitero que esto puede ser pregunta de evaluación. De los más relevantes que ustedes consideran, ¿cuáles faltan aquí? ¿Qué dice sobre la protección personal, por ejemplo? Ya les voy preguntando con nombre y apellido, que no puede ser que ustedes estén, quién sabe, en otras cosas ahí. Otras de las responsabilidades. Marlon Satán, por favor. Esto ya deben conocer ustedes, esos son los aspectos más básicos. Una de ellas, sobre el equipo de protección personal. Sí, ¿qué dice? ¿Cómo debe entregarse? Se les puede descontar de roles. La entrega del EPP, mascarillas, guantes, delantales, mandiles, overoles. Mando a confeccionar y digo, esto me costó tanto y por lo tanto les voy a descontar de roles en cómodas cuotas, ¿no? Como dicen. No se puede hacer eso. No se puede. ¿Por qué? Me parece que hay está que el empleador debe de dotar de equipos de trabajo igual uniformes. Entonces, por favor, eso que quede claro, ¿no? Esa es una obligación de los empleadores, ¿no? Dotar de equipos de protección personal de forma, ¿cómo sería entonces? ¿Cobrada baratito o no cobrada? No tiene que cobrar. Entonces tiene que ser de forma gratuita, por favor, ¿no? Que nos quede claro eso. Entonces tiene que ser de forma gratuita cada vez que se requiera, ¿no? Tampoco vale el tema de ya les di la primera y la segunda sí me cuesta y también de igual manera puedo cobrar. Entonces todo esto es de forma gratuita, ¿no? Ahí tienen entonces otras, pagar al Seguro Social. Dice para pagar al trabajador, más bien dicho, de acuerdo a si no está afiliado al Seguro Social, cuando no tenga derecho de la prestación justo del Seguro Social porque no lo afilió, el 50% de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, miren, incluso hasta por 2 meses cada año, ¿no? Previo, obviamente, el certificado médico correspondiente. Suministrar cada año de forma completamente gratuita. Y aquí está el numeral, miren, del artículo, ¿no? ¿Dónde se establece esto? Suministrar cada año en forma completamente gratuita, por lo menos, dice, ¿no? Un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios, ¿no? Y de acuerdo al tipo de actividad y riesgo al que vaya a estar expuesto el trabajador. Para esto, miren, también la gerencia les va a pedir a ustedes el listado del personal y que ahí ustedes le digan a qué factores de riesgos va a estar expuesto cada trabajador. Entonces, de acuerdo a eso, a esa información, la empresa les debe comprar los EPPs necesarios y entregarles de forma gratuita. ¿Qué más? Dice inscribir a los trabajadores en el IES desde el primer día de labores, ¿no?
dando aviso de entrada dentro de los 15 primeros días subsiguientes y dar avisos de salida de las modificaciones también de salarios que se presenten, notificar sobre los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Eso es obligación del patrón, ¿no? Y como ustedes ven, la obligación de afiliar a los trabajadores del Seguro Social, ¿desde qué día ha sido? Desde el primer día. Desde el primer día, ¿no? Entonces, no puedo elaborar lo que típicamente ustedes deben haber escuchado, ¿no? Te voy a elaborar un contrato de 3 meses, dice, ¿no? De prueba. Entonces, ¿qué pasaría si ese trabajador efectivamente acepta, firma ese contrato y dentro de esos 3 meses sufre un accidente? Pregunta tipo caso, que puede ser de evaluación. De acuerdo a todo esto que estamos leyendo, ¿qué pasaría legalmente con ese trabajador? ¿Cómo deberíamos proceder en materia de seguridad? Se le hizo un contrato por 3 meses de prueba y en el segundo mes este operario sufre un accidente. Puedo mandarle al Seguro Social a que se atienda y ahí le cubran la indemnización. A. B. No tengo ninguna responsabilidad porque estaba a prueba. C. Debo pagarle obligadamente una indemnización. ¿Quién me dice cuál de las tres? Tipo pregunta, ¿no? Para eso hemos revisado justamente primero la parte legal y de acuerdo a eso ustedes tendrían que analizar, por ejemplo, un caso de ese tipo. ¿Y amparados en qué? ¿Qué pues, señores? Entonces, ¿no? Participamos con nombres y apellidos y aquí principalmente voy a nombrarles a quienes tienen apagadas las cámaras. Señor René Villegas, ¿cuál sería la respuesta más apropiada? Esto es de revisión, no es que están recién aprendiendo. Sí, sí, en este caso sería la concepción, la, la opción C, ¿Por qué? por, por- porque el trabajador está a prueba y no está afiliado al IES aún. ¿Qué más? Y, Y dice y en nuestra el caso que el legislación. trabajador tenga un accidente en la empresa, o sea, sería sería una responsabilidad de la empresa en sí. Pasa, señores, ya van a graduarse y todavía no podemos ni leer. Ya van a ser profesionales, por favor. ¿Qué tal si Eso ustedes estoy con tienen la que pantalla defender este negra. aspecto en la empresa? Ahí no podemos estar titubeando, ¿no? Ustedes ya tienen que tener conocimiento ya técnico y profesional de esto. Por favor, esto ya están próximos a ser profesionales, como digo, y esto pueden tener que defender o explicar en sus organizaciones. Si les ven así titubeando, entonces, ¿qué clase de profesional contratamos? Van a decir, ¿no? Van a dar cuenta, pues, que no dominan el tema. Tenemos que ser muy seguros en el momento de aclarar estos aspectos. Sayonara, por favor, ¿estamos de acuerdo con lo que dice el compañero o no? Sayonara, chico, tiene apagada la cámara. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. ¿O cuál debería ser la forma de acción, de actuar?
Si no contestan, por favor, y no prenden sus cámaras, voy a tener que retirarles de la reunión, que no puede ser que estemos ahí aparentando que estamos acudiendo a clase de revisión. Sayonara, chico, por favor. Aló, ¿se me escucha? Escucho, digan. Inge, no le escucho por lo que se me fue el internet. Recién ahorita escucho que dice mi nombre. Por eso se me apagó Estoy la llamando cámara. porque tiene apagada la cámara y no está contestando. No, sí tenía prendida, sino que se me fue el internet y ahorita regresó. Por Se favor, me reitero, salió. en adelante para todos, ¿no? Quien no conteste, no tenga encendidas las cámaras, tengo que retirarles de la reunión. Así que, ¿cuál es la respuesta sobre lo que habíamos planteado? Un accidente que se presenta en el segundo mes, el patrono no le afilió al Seguro Social, está con un contrato de prueba. ¿Qué deberíamos hacer legalmente en materia de seguridad? Pagar la indemnización igual. Deben ¿Estoy pagarle. obligado a indemnizarle? El empleado, el dueño de la empresa dice, no tengo responsabilidad porque solamente estaba a prueba. Ya es problema del trabajador. No, porque desde el primer día debe estar Esa es la razón, por favor. asegurado. Desde el primer día de labores, esa persona tenía que estar afiliada al Seguro Social. Si no le afilió al Seguro Social, entonces es de responsabilidad del patrono pagar la indemnización a que tenga derecho el trabajador, ¿no? Fruto de ese accidente o enfermedad profesional. Para eso está la declaratoria de accidente y enfermedad profesional que ustedes ven que se establece en el artículo, ¿no? Que habíamos visto. Cerrado. Entonces, dentro de las obligaciones del empleador, y por eso se aclaraba que es indemnizar, miren el punto 3, a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales bajo la salvedad, es decir, solamente no se paga la indemnización cuando está cubierto por el Seguro Social. Para eso, entonces, el trabajador debió haber sido afiliado previamente al Seguro Social. A más de eso, el IES, si está afiliado al Seguro Social, tiene que hacer la investigación del accidente del trabajo y de acuerdo a eso, entonces, determinar si es que hubo responsabilidad patronal, igual, así esté afiliado al Seguro Social, el empleador debe cubrir la indemnización, ¿no? Y el IES pagará exclusivamente cuando se determine que el empleador demuestra que sí ha cubierto todos los aspectos legales y que a pesar de eso se generó el accidente o la enfermedad, ¿no? Entonces solamente ahí le va a cubrir el IES el tema de la indemnización. Por lo tanto, miren, siempre tenemos que estar extremando las medidas de seguridad. Caso contrario, se puede declarar la responsabilidad patronal y la empresa deberá cubrir los aspectos de indemnización que tenga derecho el trabajador, ¿no? Ya habíamos hablado de la entrega del EPP, de los materiales de seguridad, de forma obligatoria por parte del empleador y de forma gratuita, ¿no? Pregunta de evaluación.
Si la entrega del EPP es de forma obligatoria por parte del empleador, ¿cuál es la obligación en torno a ese tema para los trabajadores? Ya la empresa me entrega gratuitamente. ¿Cuál es la obligación en torno a al uso de los EPPs por parte de los trabajadores? Que deben ocuparlo correctamente y ponerse todo el equipo. Hacer un uso apropiado, adecuado de ese EPP, ¿no? Entonces, dentro de alguno de los aspectos se cubre esta situación, ¿no? Hacer uso apropiado de los EPPs que son entregados por parte de la empresa. No por eso voy a maltratarlos y al día siguiente pues ya no me sirven. Y también dar el mantenimiento que se requiera de limpieza para que este equipo de protección personal se mantenga en condiciones apropiadas, ¿no? Cascos, mascarillas, guantes, etcétera, darles la limpieza apropiada. Luego, bueno, se habla también del trabajo de hombres y mujeres. Miren, aquí se establece la prohibición de ocupar mujeres y varones menores de 18 años en industrias o tareas que sean consideradas como peligrosas o insalubres, ¿no? Especialmente en organizaciones que tengan que ver con todo el tema de alimentos o que tengan que ver con el uso, manejo de sustancias peligrosas, ¿no? Como por ejemplo, ustedes ven ahí también destilación de alcoholes, colorantes tóxicos, explosivos, carga y descarga de navíos, trabajos subterráneos. Ahí está prohibido el uso de mujeres y varones menores de 18 años, ¿no? Bueno, dentro de otros aspectos, vamos a ver los más relevantes. Aquí dentro de las indemnizaciones, cuando se presenta un accidente de trabajo, ¿cómo se paga la indemnización cuando se ha producido con muerte? ¿Quién me dice? ¿Cómo se paga la indemnización? Hay que calcular primero el Montepío, me parece, de acuerdo a los salarios, el número de hijos, algo así. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos salarios? ¿Por cuántos salarios se contabilizan? Uno, dos, cuatro, 10 salarios. ¿Cuántos son? ¿Y por cuánto tiempo se contabiliza? A, un salario. B, 10 salarios de lo que haya percibido el trabajador. C, el salario por un año. D, el salario por 4 años. ¿Cuál de las 4 opciones consideran que es la correcta? Y ahí tienen los conceptos, ¿no? De accidentes, de enfermedades. Todo eso está en el documento del Código del Trabajo. Entonces se contabiliza por cuánto tiempo, A, B, C o D. Un salario, 10 salarios, salario de un año o salario por 4 años. Vamos a ver quiénes continúan con cámaras apagadas. María Luisa, ¿cuál de las opciones elegiría usted y por qué?
Inge, a ver, la pregunta es ¿por cuánto tiempo es o sea, las remuneraciones del contabiliza. Montepío? Porque yo recuerdo, o sea, si no estoy mal, es hasta cuando la cónyuge, o sea, ¿cómo se llama esto? Como que se case con otra persona. Ahí sigue manteniendo lo que es la remuneración del Montepío y se No calcula estamos hablando según del sea el Montepío. 40%. No estamos hablando del Montepío, sino de cómo pagaríamos la indemnización en caso de muerte de un trabajador por accidente, ¿no? Obviamente. Entonces les di 4 opciones. Se le paga por el salario que percibía el trabajador una vez, el salario que percibía el trabajador por 10 veces, C por un año o D por 4 años. Que no estamos atentos. De 4 años, Inge. ¿Por qué? ¿Dónde está establecido eso? Está establecido, no me acuerdo el artículo. Ustedes tienen que ir chequeando ahí a la par el documento. Problemita con la presentación, que es una diapositiva de presentación que no me permite interactuar con la presentación de ustedes. Ahí tenemos que estar claros, por favor. Los accidentes con muerte se contabiliza la indemnización de acuerdo al salario que percibía el trabajador multiplicado por 4 años, ¿no? Multiplicado por 4 años. De igual manera, se paga la indemnización cuando se ha determinado que existe una incapacidad permanente y absoluta para el trabajo fruto del accidente, ¿no? Entonces también se contabiliza por 4 años de su salario, de lo que percibía el trabajador, ¿no? Entonces, si el trabajador percibía el sueldo básico, María Luisa, terminemos el ejercicio. ¿Cuánto debería pagarle la empresa por indemnización a los deudos de ese trabajador accidentado o a ese trabajador que sufrió una incapacidad permanente y absoluta para el trabajo? Ya, Inge, a ver, sería Para eso, 12 ¿en cuánto está el sueldo meses por básico? 4 años, 48 por sueldo básico de 450, 21.600, Inge. Entonces, miren, esa sería la cantidad de dinero